Bueno, en el video anterior les explicaba sobre la base del español de América en relación con qué tipo de español nos llegó en ese momento de España. Les explicaba que en un primer momento las primeras expediciones tenían un componente andalucista o sevillano muy fuerte. O sea, gente que llegaba a Sevilla y de ahí llegaba a estas tierras. Entonces era geográficamente o diatópicamente, que es lo mismo, tenía ese componente, esa característica. ¿Ok? Estamos hablando de las primeras expediciones, incluso las de 1492 y inicios del siglo XVI, caracterizado a nivel social o a nivel de la variable social o la variable diastrática por sectores de clase media urbana, sectores incluso de gente privados de libertad y obviamente religiosos en menor medida. Lo que hizo que ese primer español que llegó a América fuera predominantemente lleno de vulgarismos, términos populares, es lo mismo, nuevas tendencias arcaizantes, o sea, palabras también con cierta antigüedad, y lleno de las frases o los modismos a nivel léxico de esos distintos lugares de España. Un aspecto muy importante que señala después el teórico Amado Alonso es que la base real del español de América, del español que llega acá, se debe medir eh, a partir del proceso de nivelación que se da con las expediciones a partir del siglo XVI y siglo XVII. O sea, no son para rastrear la base del español de América. Este teórico Amado Alonso, ahí viene una cita en el texto, sí, toma en cuenta en cierta parte ese origen andalucista, porque era a partir de Andalucía que venían para acá, pero él decía, eso no es suficiente. Entonces, hay que decir, se operó todo un proceso de nivelación lingüística que es, eh, cuando hablamos de nivelación, hay que entender el establecimiento de una serie de reglas de uso, de una serie de normas provenientes, en este caso, del castellano. ¿Ok? Ese proceso de nivelación lingüística se dio posteriormente a las primeras expediciones y marcadamente por la variante castellana, que es la que ya empieza a predominar, que ya está con gran predominio en esa época, ¿verdad? Entonces, ese proceso de nivelación o la base real de ese español de América, para este teórico Amado Alonso, no, no es, digamos, esencialmente ese primer momento, que es importante, pero no es lo más importante para rastrear la base del español de América. El momento más importante son las segundas y terceras expediciones que se dan después. Esas expediciones son las que ya se da una marcada tendencia homogeneizadora, una nivelación en cuanto al tipo de español que llega, basada en el castellano principalmente, que recordemos que se convierte en la variable predominante, ¿verdad? Entonces, si en ese primer momento de predominio andaluz todavía el castellano como tal era una variable muy importante, pero convivía con otras, ya para las siguientes expediciones, ese castellano fue el que permitió la nivelación o la imposición de esas reglas, de esa normativa culta, que fue la que predominó como base del español de América. En el siguiente video vamos a ver algunas características específicas.